es la capacidad para poder gestionar emociones, trabajar de manera asertiva, con ellas. No se les ha permitido conectarse emocionalmente, desde pequeño. Y es una respuesta química. orgánica. Es que no No se puede controlar. Te diría segundos. Lo máximo Son 2 minutos. las emociones No son malas o buenas. no todas se activan de la misma manera. Porque No todas tienen la misma raíz no resolvemos desde el neocórtex, no resolvemos todo. desde la lógica. Una persona emocionalmente inteligente Cambia la dinámica, de un lugar de trabajo, cambia la dinámica de la pareja se paga un costo muy alto. cuando se reprime una emoción. Por eso El camino de autoconocimiento a nosotros nos frustra muchas veces. como padres ver llorar a nuestros hijos, Que aún no saben resolver porque nunca se les permitió lidiar con la frustración. una emoción, No se coachea. una persona con inteligencia emocional Está conectada con su seguridad y y con su amor propio. Bailar hace que vos pueda sacar. lo que no podés decir Los aromas nos conectan directo, directamente con el cerebro límbico. Todos los arcanos trabajan y conectan. con la emoción. Piensen, sientan Conéctense con las emociones. Eso hace que nosotros nos convirtamos en personas emocionalmente. inteligentes. En el capítulo anterior hicimos como una pequeña antesala en relación al círculo de las emociones y esta relación que existía entre las emociones y la energía femenina. En relación a la necesidad de querer ahondar más, con mayor profundidad en el tema de las emociones que nos propusieron nuestros suscriptos y seguidores del canal, es que el capítulo de hoy nos preguntamos: emociones, ¿qué es y cómo es que se da esto de la inteligencia emocional? Augusto Albornoz es productor multimedia, programador y conductor con más de 10 años de experiencia. Profesor de historia, técnico en administración de empresas y emprendedor. Angelina Rivero es coach ontológico profesional, consteladora familiar, profesora de literatura, artista emprendedora, ha participado en congresos relacionados a la educación y el desarrollo personal y es facilitadora de Eneagrama desde hace más de 15 años. Bienvenidos a este segundo capítulo de esto que es Opuestos Complementarios, el podcast que hemos empezado a hacer con mi compañera Angelina Rivero, en esto que es dentro de Supernova Play Studio. Y bueno, como adelantábamos en el inicio, en la apertura, esto de la necesidad de que nos llegaron los comentarios en base a la necesidad de querer ahondar un poquito más en el tema de las emociones. Un poco el tema que habíamos anticipado en el primer capítulo cuando hablábamos, como bien dijimos, de la relación que hay de las emociones con la energía femenina, como el conectarse con la energía femenina, tanto las mujeres como los hombres, era esa cercanía que había con las emociones. Entonces, para empezar el capítulo de hoy, lo que primero deberíamos preguntar es, Sí. ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, muy buenas noches y gracias por la presentación. También estoy muy contenta de iniciar este segundo episodio dedicado a la inteligencia emocional con mi compañero Augusto Albornoz, que bueno, es genial preguntárselo, porque con respecto a las emociones,
nosotros no tenemos una educación emocional. Así como hablábamos de que no teníamos una educación para la vida, de esto de cómo transformarse o evolucionar como ser humano, la educación emocional o la formación en emociones, nosotros aprendemos a conectarnos con las emociones desde que somos prácticamente una célula, porque para que sepan todos, la inteligencia emocional se empieza a formar en el vientre materno cuando estamos en la panza de la mamá. Entonces, Discúlpame, sí. la primera inteligencia emocional, primera conexión con inteligencia emocional que se da es entre madre e hijo. Totalmente, porque todas las emociones que la mamá atraviesa, por eso hablamos de que es una etapa muy como vulnerable, muy sensible para la mujer, el embarazo, todo lo que vive la mujer, sus experiencias, sus angustias, sus miedos, sus alegrías, todo pasa a través de esa conexión tan increíble que hay del ser humano que materna y tiene en su vientre a esa vida que van a hacer después. Esto de lo que siente la mamá, siente el nene. Sí, el bebé, la bebé, los bebés, si son más de uno, Claro. pero sí, todo eso se transmite de alguna manera de ese cuerpo emocional a esas células. Pero bueno, la inteligencia emocional en sí, que es la pregunta de hoy, Sí. es la capacidad para poder gestionar emociones, transmitir emociones. No sé si controlar emociones, pero más que nada manejarlas y trabajar de manera asertiva con ellas. Hay una realidad, hablo también un poco desde la experiencia. Sí. La capacidad de manejar las emociones es totalmente diferente, depende de la persona. Sí, por supuesto. Todos tenemos una mirada distinta y además en la forma en que nosotros fuimos, esta cuestión de cómo fuimos criados, cómo observamos la vida, todos vamos a tener un manejo de las emociones completamente diferentes. Y como lo dijiste en el inicio del podcast, los hombres en esta cuestión de que son más lógicos, de alguna forma y tradicionalmente, que eso lo vamos a hablar y lo vamos a desarrollar, no se les ha permitido conectarse emocionalmente desde pequeños. Primero por una cuestión biológica y segundo por los patrones mentales o las creencias limitantes que nos fueron transmitiendo de generación en generación. No solo creencias o limitantes familiares, sino también creencias limitantes sociales. Esto de los varones no pueden llorar. Sí. Como por ejemplo, ¿no? Dentro de esa es como la más nombrada. Igual, esto de llorar, no llores, resolvé. Si no llores, no te angusties, no te enojes. El no, pero bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos qué hacemos con la expresión de las emociones. Pero esto del no y de a lo largo del tiempo tener que siempre reprimir emociones, después en la vida adulta, ese niño que no resolvió emociones y que tuvo que resolverlas cuando en realidad su constitución no podía, ¿a qué me refiero? Que nosotros tenemos una cuestión de que no podemos tener una cuestión de aprendizaje, de control de emociones o de gestión de emociones a partir también de cómo evoluciona el cerebro. O sea, un niño hasta los 3, 4, 5 años no tiene el desarrollo para poder controlar una emoción. Entonces decimos, uy, qué mal educado, qué berrinche, pero en realidad no tiene esa capacidad. No tiene la capacidad, no tiene el control de sus emociones. Ahora, si yo te pregunto, evidentemente por lo que estoy entendiendo, por más que la diferencia práctica que hay, ¿no? Que se ve en la realidad entre una mayor cercanía o mayor facilidad, pongámoslo de esta manera, más en lo llano, de las mujeres con la cuestión de la conexión con la emocionalidad, a diferencia de los hombres, las emociones, la inteligencia emocional, se puede entrenar. Por supuesto, porque en realidad la mujer es más emocional porque está conectada con, como vos decís, con esas emociones, pero no significa que sepa gestionarlas, sino que entra mucho más rápidamente en contacto con la emoción que el hombre, que es más lógico. Pero eso no significa que pueda específicamente controlar esas emociones. Las emociones son una reacción. ¿Qué? Iba a preguntar. ¿Qué son las emociones? Y las emociones son, en realidad, una reacción, de alguna forma, sensación
que se despierta químicamente en el cuerpo, neuronalmente también, o sea, es una respuesta a un motivo o a un estímulo. Es una respuesta a un estímulo que tiene que ver con, por ejemplo, no sé, viene alguien súper contento y me transmite esa alegría y por un minuto me da una buena noticia y de golpe me conecto con esa emoción de ese momento y la transito. Pero las emociones no son así como eternas, porque Claro. tenemos que diferenciar lo que es una emoción de un estado de ánimo. Eso te iba a preguntar, sí. cuando hablabas de transitar, Sí, ¿cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? bien. Porque un sentimiento es algo que uno transita también. Sí. Pero bueno, la emoción es la respuesta a ese estímulo y es una respuesta química, orgánica, que es una pulsión desde dentro. Y la emoción, si hay algo que tiene, es que no se puede controlar, porque es espontánea. Vuelvo a decir, es una reacción a un estímulo. En cambio, si yo esa emoción, una emoción dura muy poco tiempo en el cuerpo, entonces si yo esa emoción la voy a sostener con mis pensamientos, porque quiero seguir estando bien, o porque si me enojé por algo, la rumiación hace que yo siga enojada, eso se transforma en un estado de ánimo, que yo lo puedo tener durante todo el día. La emoción me dura un tiempo, lo sostengo y se transforma en un estado de ánimo, pero el sentimiento, que además la diferencia es de alguna manera la durabilidad y el tiempo, el sentimiento, porque cuando vos decís yo tengo sentimientos por una persona, no es una emoción de 2 segundos, es algo que va a perdurar en el tiempo, precisamente esa es la diferencia. Ese sentimiento va a durar de acuerdo a cómo yo lo interprete y lo sostenga a través del tiempo. Llevado al plano de lo romántico, Sí. es la diferencia entre el enamoramiento y el amor. La El etapa de... enamoramiento es la emoción, es una reacción química que tiene un tiempo de duración. Sí, pero... Algunas personas lo catalogan y le dan un plazo temporal. Claro, El enamoramiento. pero es una etapa, Cuando pasa esa etapa de idilio, Sí. uno empieza a chocarse con todo lo que no era capaz de ver de la otra persona. Por supuesto, porque se pasa a otra etapa, pero eso tiene que ver con las etapas del amor en sí, del amor romántico, del amor de Claro. pareja. Pero una emoción, sea cualquiera la emoción no va a durar, no sé, una etapa. Es mucho más efímera. Ok. Es mucho más efímera. O sea, tienen un tiempo de duración. Por supuesto. ¿Sabés cuánto dura una emoción en el cuerpo? Esa primera emoción, ese primer enojo, ese primer disgusto, ese primer alegría. Ahora que me diste el pie, que me nombraste, Sí. te diría segundos. Son segundos. Lo máximo son 2 minutos. Eso es lo que solamente dura en el cuerpo la reacción. Es por esto que la frase de que no te enojes o dejá ir es emoción de ira, porque si no es doble laburo. El laburo es sostener esa emoción negativa Sí. y después el laburo de desenojarte. Claro, pero el no te enojes hace que nosotros, antes de dejar fluir la emoción, ya la estemos reprimiendo y ya no la estamos gestionando. En realidad, uno tiene que ver que el problema no es la emoción, sino la descarga de esa emoción. O sea, ¿de qué manera descargamos? Obviamente que nosotros, una descarga positiva, llamémosle positiva, pero no es de esa manera como se habla en lo que es inteligencia emocional. Pero llamémosle que la alegría, como dijimos hoy, nos dan una buena noticia, nos dura la alegría, nuestra primera reacción es ponernos contentos, nos dura 2 minutos, lo que es conectar con los neurotransmisores, con la dopamina, etcétera. Lo sostenemos durante el día porque se va diluyendo y después ya está, ya pasó. Ahora, el enojo, por ejemplo, la ira, que suele ser destructiva, de acuerdo a cómo yo la pueda expresar. Por eso podemos hablar en lo que es la inteligencia emocional en sí, que no es lo mismo, por ejemplo, el enojo que destruye que el enojo que resuelve. No está mal el enojo, no está mal enojarse. El tema es cuándo. Hacemos con el enojo. Exactamente. Por eso
una persona inteligente emocionalmente, Puede diferenciar que no existe una emoción mala o buena, exacto, sino porque que es cómo nosotros la aplicamos. es que las emociones no son malas o buenas. No. No, las emociones son de alguna manera funcionales, disfuncionales, o podemos decir placenteras y displacenteras con Claro. respecto a lo que sentimos. Que de acuerdo a la inteligencia emocional que nosotros estemos manejando en el momento que la estamos transitando, es la capacidad que tenemos de que nos afecte más o menos. Sí, porque, a De que ver, se vuelva mala. claro, el tema es esa, volvemos a decir lo mismo, el tema es la descarga, el tema es cómo yo transito esa emoción, el tema es de qué manera yo puedo, acá otra vez vamos a hablar, una persona emocionalmente inteligente no habla de bueno o malo, no habla en términos de blanco o negro, habla en términos de equilibrio, volviendo un poco a lo que son los opuestos, ¿no? Sí. No hay una persona que maneja sus emociones, que tiene gestión positiva de sus emociones, tiene una conversación asertiva, o sea, tiene una forma asertiva de decirle al otro que está molesto, que está enojado, ya que estamos hablando del enojo, pero no la va a ofender a la persona. Porque la ofensa ya pasa a ser algo más del niño interno, ya pasa a ser algo más del berrinche del adulto, que es el niño enojado. Que ahí tendríamos que hablar más de análisis transaccional, ¿no? Hace un ratito hablaste de emociones placenteras. Sí. ¿Y cuáles serían esas emociones placenteras y las contrapuestas, las displacenteras? En realidad la rueda de emociones es enorme hoy. Pero si nosotros hablamos de 5 emociones básicas o 6 emociones básicas, bueno, podemos hablar de que las placenteras precisamente tienen que ver con el placer, la alegría, las que vemos en la famosa película que después la vamos a mencionar cuando hablamos de todas las emociones, pero el placer tiene que ver con el amor, tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con la alegría, tiene que ver con el optimismo, todas esas emociones placenteras, lo que nos hace sentir bien, lo que nos genera un bienestar. Y las displacenteras, el desagrado, el asco, el enojo, la ansiedad, el miedo, todas esas emociones tienen que ver con una reacción distinta a algo. De hecho, cada una de esas emociones básicas tiene una forma de accionar y de reaccionar. No todas se activan de la misma manera, porque no todas tienen la misma raíz. O sea, no va a ser lo mismo, el miedo que la ira o el enojo. Tienen formas de activación diferentes, porque se activan de manera diferente en el organismo. Volvamos a pensar y a sentir que las emociones están de alguna forma ubicadas dentro del manejo de lo que sería la teoría de los 3 cerebros, el cerebro límbico. Nosotros tenemos 3 partes en el cerebro. ¿Sí? La parte más antigua, o sea, la que se creó con la humanidad, que sería el cerebro reptiliano, que es el que nos iguala, el que nos hermana con el resto de los animales, ese instinto de supervivencia, instinto de sociabilidad, instinto sexual, a lo que yo me relaciono con otra persona, pero por instinto, no porque me hayan enseñado cómo relacionarme. Esos 3 cerebros son lo Sí. que Freud viene a llamar el yo, el ello y el super yo. No. No, en realidad se recorren el yo, el ello y el super yo tienen que ver más con nuestras voces y nuestro diálogo interno. Pero de alguna forma sí tiene relación, ahora que lo pienso, porque el ello es más la parte infantil, es más la parte egoica y relacionada un poco más con la parte instintiva. Por eso lo preguntaba. Sí, después pero bueno, en eso puede ser, pero por ejemplo, el del medio, Más amplio. el ego, ponele, el de la parte del ego y el super, el ello, el yo y el super yo, el yo estaría relacionado con el yo mime, la emoción de lo límbico, precisamente todo lo relacionado con el espectro emocional, que no es solamente el amor, que también es todo el resto de las emociones. Y el neocórtex, esa otra parte, es la parte racional del cerebro. Es la parte racional del cerebro, pero en realidad, si nosotros tuviéramos que hacer como un promedio, usamos positivamente el 20% del neocórtex, porque no resolvemos desde el neocórtex, no resolvemos todo desde la lógica. La mayoría de las cosas que nos suceden están conectadas directamente con las emociones, las expresemos o no. Cuando no nos conectamos con ciertas emociones, se
se suele utilizar el término que las reprimimos. Sí. ¿Por qué reprimimos las emociones? Bueno, por esto que hablábamos al principio. Una emoción se reprime primero y principal porque no me dieron el permiso para poder expresarla. Esto de no llores, no te enojes. ¿A dónde? Exceptuando cuando tenemos la pérdida de un ser querido, que ahí es como que te dicen, es el lugar socialmente habilitado para llorar. Porque yo siempre le pregunto a mis alumnos qué les pasa cuando ven un compañero que está llorando. Y la mayoría, las chicas te dicen, me da lástima, me quiero acercar, le quiero preguntar qué le pasa, porque se conectan con la empatía. Y los varones decimos que nos da vergüenza. Les da vergüenza porque se ponen incómodos, Sí. porque no saben qué hacer. No, porque no nos enseñaron esto de la falta de la educación en inteligencia emocional. Bueno, pero sería una materia que deberíamos aprender. Hace años que lo digo, de hecho en un congreso hice una ponencia con respecto a eso, que tiene que ver con cómo conectar con las emociones y permitir que el juego nos conecte con eso en el aula y conectar. ¿Por qué no existe la materia educación emocional? ¿Por qué? Porque si nosotros pudiéramos conectar, gestionar nuestras emociones, saber qué hacer cuando tenemos de golpe esa reacción a ese estímulo que vino, porque también puede pasar que viene una persona súper enojada y a nosotros de golpe nos viene así como, no sé, te puede doler la panza, se te puede hacer un nudo en la garganta, te puede pasar que se te hace un nudo en el estómago o te da como una ansiedad, te pone incómodo una persona que entra a los gritos a lo mejor por algo. ¿Qué haces frente a eso? Bueno, lo primero que te pasa con eso es una reacción, es una emoción, es una reacción a un estímulo y dura unos segundos. Está en vos después ver qué haces con eso, de qué manera accionas con eso, porque si esa persona viene y a lo mejor se la agarra con vos, por llamarlo de alguna manera, o no, o está incomodando a todos los que están presentes, depende cómo vos vayas a reaccionar también. Entonces, esa respuesta a una situación que nos despierta una emoción, eso es lo que nosotros tenemos que saber cómo gestionar. Por eso la educación emocional es tan importante, por eso la inteligencia emocional es tan importante, porque una persona emocionalmente inteligente cambia la dinámica de un lugar de trabajo, cambia la dinámica de la pareja, ¿por qué? Porque el otro también empieza a ver cómo esa persona no se deja llevar por la emoción y no la sostiene con el tiempo. Esta represión, esto de reprimir emociones. ¿A dónde van las emociones que reprimimos? Bueno, se paga un costo muy alto cuando se reprime una emoción. Porque obviamente, si yo me trago eso que en realidad tenía que escupir, que tenía que expresar, que tenía que compartir. ¿Es lo que después manifiesta el cuerpo? Por supuesto. Después es una enfermedad. Esto como cuando vos tenés una tos crónica, ¿no? Sí. Y que estás y tomás un montón de medicamentos y la tos sigue y pasa un mes y la tos sigue, termina alguien siempre viniendo y diciéndote, fíjate que me parece que eso no es algo médico. No tiene que ver a veces no tiene que ver con algo biológico, porque cuando se sostiene con el tiempo pasa a ser un estado de ánimo. Y después ese estado de ánimo conecta con un sentimiento. Y cuando ese sentimiento es la tristeza, por ejemplo, la tristeza es uno de los sentimientos más difíciles de erradicar si no es con terapia, por ejemplo, con ayuda, con una guía. ¿Por qué? Porque se instala y se transforma en depresión, por ejemplo. Entonces el cuerpo, por algo se habla mucho de la biodecodificación, de acuerdo a lo que vos me acabas de decir. Una persona expresa con un síntoma algo que está sucediéndole, algo que pasa con lo que no puedo expresar y se manifiesta en la garganta, con un nudo, con una tos. ¿Qué es lo que no estoy diciendo? ¿Qué pasa cuando tengo una alergia y que nada lo cambia hasta que no soy consciente de qué es lo que me ahoga? ¿Qué es lo que no me está dejando respirar? Es un ejemplo, ¿no? O tengo problemas en los oídos. ¿Por qué no puedo escuchar? O sea, O un dolor crónico en alguna parte de la espalda. también. ¿Qué es lo que sigo cargando? Exacto, ¿qué es lo que cargo? ¿Qué es lo que sigo sosteniendo? ¿Qué es lo que me estoy llevando encima? Que en vez de generar una caja de herramientas, si tuviera el desarrollo de la inteligencia emocional, estoy llevando una mochila en la espalda, o una valija, o arrastrando una valija. En cuanto a los tipos diferentes de personalidades,
¿Hay cierta predisposición para conectar más con determinadas emociones que con otras? Sí, claro, claro. Los tipos de personalidad, ya hablamos en el primer episodio de Eneagrama, esto de que define de alguna forma los tipos de personalidad. Así como existe la teoría de los 3 cerebros, que está directamente conectada dentro de los tipos de personalidad, hay 3 tipos de personalidad que son absolutamente racionales. Son de la tríada, porque son 3, del pensamiento. Esas personas son las que incluso pueden llegar a tener más cantidad de dolores de cabeza porque todo lo tienen que procesar a través de la lógica. No importa si son hombres o son mujeres acá, ¿eh? No, aclaramos que vos sos de la tríada del pensamiento. Sí, entonces conectar con las emociones se piensa mucho y también se hace como una faja de a ver hasta dónde puedo dejarla expresar o salir o no, pero considero que uno tiene que aprender, así como dijiste vos hoy, pero se aprende, sí, claro que se aprende. Por eso el camino de autoconocimiento, por eso es tan importante aprender a gestionar emociones, precisamente porque yo puedo tener una herida, puedo sangrar, pero no tengo por qué sangrar sobre los demás. Yo soy de la tríada del pensamiento. Y yo soy de la tríada instintiva. Claro, Y mi emoción más característica es la ira. Sí, Y entonces es la emoción que más tengo que trabajar. claro. Y la ira puede manifestarse de 1000 maneras. O sea, en el cuerpo, yo te puedo preguntar a vos, cada vez que te enojas, ¿dónde sentís toda esa rabia, toda esa ira? ¿En dónde? ¿En Me qué arranca parte? el estómago. Bueno, y hay personas que no, que lo sienten en otro lado. Entonces seguramente vas a tener el estómago más inflamado, más hinchado, más prominente. Vas a tener por ahí problemas estomacales, puedes llegar a tener acidez o problemas intestinales, porque todo ahí en la víscera, por algo son los viscerales, todo en la víscera sucede. El tema no es la ira, que manejan los 3 tipos de personalidad que son de la tríada del instinto, instintiva, conectados con el cerebro reptiliano. El tema es cómo la gestiona la emoción, sin llegar a destruir, vuelvo a lo mismo, pasar del enojo, que destruye al enojo que resuelve, porque vos podés demostrar que estás enojado. Vos podés decir, la verdad que esto esto que está pasando me está afectando, me siento enojado, vos tenés que de alguna forma sacarlo ese enojo, manifestarlo, decirlo. El tema está en que no te pases del límite de ofender al otro, de agredir al otro, porque ahí ya no estás gestionando el enojo. Lo único que estás haciendo es tratar de hacer catarsis. No, porque el enojo también conecta con la defensa y el ataque. No es lo mismo que el miedo. El miedo conecta con la capacidad de huida. Pero el enojo conecta con la defensa y con el ataque. Claro, esto no solo vivir atacando, sino también vivir defendiéndose, porque sentís que todo te están atacando. Claro. Que todo el tiempo te está atacando. Exacto. Entonces, a veces es la emoción que más se lleva puesta al resto. Y de hecho, cuando nosotros entendemos de qué se trata la inteligencia emocional, también identificamos a cuáles son las personas que no manejan sus emociones y que se escudan atrás del yo soy así. Que sí, que lo nombramos en el capítulo anterior, en el primer capítulo, esto de yo soy así porque así me criaron, es la excusa, como digamos. Sí, es no salir de la zona de confort, es esa procrastinación de bueno, no, yo estoy cómodo acá, no me voy a mover, y eso también significa no me comprometo, no me hago responsable de mis emociones. La responsabilidad afectiva es algo que también manejan las personas emocionalmente inteligentes, que una persona que no la tiene, no, se va a escudar en yo soy así y bancatela, o yo soy así y aguantate como yo reacciono, pero no me estoy dando cuenta que estoy afectando al otro. Entonces la empatía no está jugando, y la empatía va mucho más allá de solamente ponerse en el lugar del otro. Pero bueno, volviendo a esto de las personalidades, la tríada emocional, hay una tríada emocional que está conectada mucho con las emociones, pero como cada tríada tiene una excepción a la regla, hay uno de los tipos de personalidad que es el que más desconectado está de las emociones. De la tríada instintiva hay uno de los 3 tipos de personalidad que menos está conectado con la ira. Claro. Y de la tríada mental o del pensamiento hay uno de los 3
que está menos conectado con su parte lógica o cerebral, en ese sentido de poder organizar mentalmente las cosas, sino que tiene una desorganización. Crónica. Sí, bueno, estas 3 emociones después se pueden expandir mucho más. ¿Por qué? Porque cada uno de los tipos de personalidad, así como existe la rueda de emociones, existe en el eneagrama también una rueda, y cada uno de los tipos de personalidad tiene varias emociones que lo atraviesan, porque ahí después va a entrar en juego de alguna forma el que llamamos el error en el pensamiento de cada uno de los tipos, de esto del pecado capital o de la idea que se fija ese tipo de personalidad y termina a lo mejor teniendo un sentimiento, duplicando la ira, o teniendo un sentimiento de soberbia, o teniendo un sentimiento de orgullo, o de envidia, o de cobardía, o de gula, ¿no? Distintos tipos de emociones conectadas con los pecados que hacen que exacerbe la emoción. Pero detrás de cada uno de ellos hay, por ejemplo, en la tríada emocional, mucha vergüenza. Por ejemplo, en la tríada mental, mucho miedo. Y claramente en la tríada visceral, mucha ira. Reprimida o no. Pero bueno, volvemos a esto de poder encontrar distintas herramientas para adquirir esta inteligencia emocional. Que en realidad lo que nos hace es poder mirar al otro, no desde la reacción, sino desde una emoción y una capacidad más asertiva de comunicación. Hablando de las emociones, una de las primeras cosas que nombraste hace un par de minutos atrás, Sí. que dijiste, vamos a hablarlo más adelante, cuando uno habla de las emociones y nos trasladamos a esta parte del podcast en donde hacemos referencia, buscamos referencias dentro de lo literario, lo cinematográfico, la verdad que Disney ha salido con todos los tapones de punta y ha hecho una producción magnífica. Sí. Cuando realizó esta película y bueno, su secuela posterior, Sí. que habla exactamente de las emociones. ¿Sí? Esa película es Intensamente, o Intensamente. decirlo en inglés, que mucha gente que la conoce así, Inside Out. Inside Out. La 1 y la 2, y realmente fue maravilloso porque conectó a nuestros niños, a nuestras infancias, no solo nosotros, con las emociones y poder identificarlas. ¿Por qué? Porque les estaba mostrando en esa etapa de la vida no solo las emociones que teníamos todos, sobre todo en la infancia, sino también la forma en que nosotros tenemos la constitución psicológica cerebral con respecto a cuáles son las prioridades que tenemos de acuerdo a la etapa de la vida. Porque los pensamientos, o sea, ¿qué es tan importante? ¿Qué era tan importante para la protagonista, para Riley? Era importante la amistad, era importante los padres, eran importantes. Bueno, es súper, la verdad que me pareció maravillosa y nos pareció maravillosa. Se trabaja muchísimo en las escuelas, se trabaja muchísimo con los niños para identificar esas emociones que sucedían, que se expresaban en la peli. Y cómo va mutando de cuando avanza una persona en su crecimiento, en una etapa muy infantil, son emociones puramente netas, una u otra. Y a medida que uno va creciendo, va haciendo un poco de una y un poco de otra. Cuando las bolitas se fusionaban en más de un color de acuerdo a dos emociones que sentían al mismo tiempo. Claro, tristeza y felicidad al mismo tiempo. Bueno. O felicidad y desagrado al mismo tiempo. Sí, es que eso después empieza a ser cómo me habitan, porque si hay algo que aprendemos con la inteligencia emocional y lo que nos muestra la peli también, es que hay que ponerse en contacto con las emociones. Hay que dejar sentirlas, dejar que estén en nosotros e identificarlas. Y en la peli lo que sucede es que muestran esta cuestión de la infancia feliz, de los momentos felices. A nosotros nos frustra muchas veces como padre ver llorar a nuestros hijos, pero en realidad la frustración forma parte de la vida. Y siempre, siempre, siempre es importante poner límites sanos. En la infancia, en la adolescencia, en la vida, en la adultez, nosotros tenemos que aprender a decir hasta acá, ¿no? A decir que no, porque a veces tenemos miedo de decir que no.
a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestras parejas. Hay toda una generación con padres que tuvieron padres sumamente Sí. rigurosos que hicieron todo lo opuesto, Ujú. que no pusieron límite alguno y empezó a gestarse toda una generación Sí. de niños que se transformaron en adolescentes, que después se transformaron en adultos, que no sabían resolver y que aún no saben resolver porque nunca se les permitió lidiar con la frustración y Ujú. manejar la frustración desde una etapa temprana. Porque la sobreprotección, muchas veces sobreprotegemos y eso hace que tiene mucho que ver con nuestra edad, con nuestros miedos, con nuestra historia de vida, con nuestra infancia. Tiene que ver con un montón de cosas. Con la etapa de la vida, uno no es lo mismo siendo un padre a los 20 que a los 30, que a los 40, que a los 50. Pero bueno, es eso en la peli, por ejemplo, se ve un montón de todos los momentos en los que la protagonista se frustraba y que le pasaba, se enojó tanto con los padres que se quiso escapar y también nos muestran cómo la alegría trataba todo el tiempo de mantenerla arriba, optimista, vamos para adelante, De no permitirle conectarse con tristeza. pero en Que la realidad, que no manejara la batuta fuera tristeza. ¿y qué pasa? Cuando tristeza no avanza, cuando no dejamos salir esa angustia, esa tristeza, la que avanza es ira. Entonces es una mala forma de expresar la tristeza. En realidad hay una profunda angustia y que si la reprimimos se transforma en ira automáticamente. Esto que fue lo que dije yo el capítulo pasado. Hay momentos en la vida de un hombre, la gran mayoría, entre que pareciera que viviéramos en esta dualidad única que yo marcaba el capítulo pasado, de que pareciera que o es todo alegría o es enojo e ira. Pero hay otras emociones que tenemos que aprender a identificar y a integrar. Por esa represión que vos decís de que es todo o es todo esto o es todo lo otro, eso es en términos de blanco o negro. Claro. Y la persona emocionalmente inteligente no se maneja en esos extremos. No todo es bueno ni todo es malo. O sea, puedo integrar todas las emociones. Yo tengo que integrar la tristeza, la tengo que habitar, la tengo que vivir. Tengo que ver qué me pasa con eso en el cuerpo y después ver de qué manera la dejo fluir, porque si no, no tengo la capacidad de poder elaborar cualquier duelo en la vida si yo no me dejo atravesar por la tristeza. Claro. O sea, cualquier pérdida. Tengamos en cuenta y preguntémosle al otro lado, a la persona que esté mirando el podcast, que deje un comentario. Sí. Que cuán cercana es la frase, si le suena mucho esta frase de yo no vi llorar nunca a mi papá, o lo vi llorar una sola vez, Ujú. porque es muy común, Sí. al menos en las generaciones de como de la mía para arriba. Claro, pero lo único que generó esta cuestión de no llores son hombres desconectados de sus emociones que después, si se le caía una lágrima, enseguida trataban de disimularla o secársela o se estructuraban de determinada manera como que hay que ser el macho, el fuerte, y no se trata de eso. En realidad uno tiene que saber expresar la emoción. Y yo te lo digo como mujer, nosotras las mujeres, más allá de que nos guste la actitud masculina, creo que nos gusta más en general la cuestión del caballero amable. Y de verdad nos desarmamos cuando vemos a un hombre que trabaja sus emociones, que realmente está comprometido con su evolución y que deja de ser ese niño que hace berrinche porque, no sé, la comida no está servida en la mesa o porque se cae algo al piso o porque hay algo que no cumple con esos cánones que trae de las creencias familiares. El hombre que no puede conectarse con su fase adulta, que pasa de su fase de niño malcriado a su fase de autoritario castigador. Sí, exacto, pasa del niño al padre, el adulto se lo saltea. Por eso el PAN del análisis transaccional, padre, adulto, niño. O sea, o reaccionamos como el niño caprichoso o reaccionamos como ese padre y por eso también tenía que ver el super yo. El super yo son las voces de la conciencia en donde habitan nuestros maestros, nuestros padres, nuestros tutores, todo eso que te dicen, esto lo tenés que hacer de determinada manera. Ahí habita ese super yo. Es toda esa cuestión de lo que se debe hacer y como que te ubica, ¿no?, en un determinado lugar, pero también nos hace desconectar de un montón de emociones
que no nos atrevemos a sentir. Además, vuelvo a decirte, socialmente, esto de llorar, esto de reírse. ¿Por qué los chicos en una clase, yo cuando veo a un alumno que está tentado de la risa, le digo, reíte, porque si vos, hay que dejar el espacio para la risa. Porque a no ser que se esté burlando de alguien, que ahí ya estaríamos hablando de otro tema, pero si se tentó de la risa porque un compañero le hizo un chiste, ¿por qué no lo voy a dejar reír? Porque hay que dejar expresar las emociones. Le digo, reíte con tu compañero. ¿Y sabes la cantidad de veces cuál fue el resultado? Nos terminamos riendo todos de la risa de los demás. No importaba de qué se estaban riendo, pero generamos un montón de emociones positivas y ni hablar de las hormonas, lo neuronal, todo lo que se activa positivamente, que hace mucho, mucho bien. No por nada está... La risa es salud. No por nada está, esto te iba a decir, de la risoterapia. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué se genera? Hormonalmente, Sí, endorfinas. sí, exactamente. Entonces todo, y la hormona del amor, la oxitocina, todo eso hace que nos sintamos mucho mejor, pero tenemos que dejarlo fluir. ¿Por qué tenemos que estar todo el tiempo así? La persona que todo el día tiene arrugas en la frente. Bueno, pero si la arruga la tenés porque te reíste, está buenísimo, porque Claro, también lo disfrutaste, ¿no? Son preferibles las arrugas de pata de gallo y no las del ceño fruncido. Sí, en realidad hay que aceptar todas las emociones y eso nos deja la peli. Nos deja muchísimo aprendizaje, saber qué pasa con el miedo, saber qué pasa con el rechazo, saber qué pasa con esto qué es lo que me desagrada, si puedo mostrar el desagrado o no, si puedo mostrar mi enojo, si puedo mostrar mi tristeza. Y no es que yo tengo que estar siempre todo allá arriba, porque también necesito atravesar esas otras emociones. Las necesito aprenderlas. Todos necesitamos habitar las emociones, escucharnos, ver cómo nos atraviesan el cuerpo y saber y distinguir. En coaching hablamos de que una emoción no se coachea, pero lo que sí se coachea es cuál es la situación que me conecta con esa emoción. Porque yo no te puedo cuestionar el enojo, no te puedo cuestionar el amor, no te puedo cuestionar el optimismo, la alegría, no te puedo cuestionar el miedo, pero sí te puedo preguntar cuál es la situación que te llevó a sentir esa emoción y con qué te conecta. Y a ver hasta dónde. Y por ahí uno piensa y empieza a sentir y empieza a percibir que hay emociones que empieza a experimentar que antes no había vivido. Aparte de la peli, ¿tenés algún otro ejemplo dentro de lo artístico para poder compartir y que toque el tema de las emociones? Bueno, Norberto Levi escribió La sabiduría de las emociones, que es uno de los libros que leemos en la carrera de coaching ontológico, pero después hay muchos libros, muchos, y uno fascinante que yo lo llevo como bandera, dando clases con ese libro en la vida, lo aplico con mis alumnos, que es El caballero de la armadura oxidada. Bueno, vos lo conocés muy bien. Sí. Es de Robert Fisher, es un bestseller, en realidad él lo escribió, es más como una mini novela de autoayuda, pero precisamente el personaje del caballero tenía esa armadura y se había desconectado completamente de sus emociones. Y por eso no podía sentir lo que sentían los demás, no se daba cuenta de si pisaba a alguien, golpeaba a alguien y ese otro gritaba, no se daba cuenta lo que podía llegar a herir. Estaba tan desconectado de sus emociones que no podía amarse a sí mismo. Y ahí hay una cuestión muy, muy importante del amor propio, que también hay que aprender. Una de las características que tiene una persona con inteligencia emocional es que está conectada con su seguridad y con su amor propio. Bueno, ya que hablas de conectar, Sí. Desde lo terapéutico, Uh-huh. alternativo, ¿cómo podemos conectar con las emociones? Bueno, hay un montón de herramientas para conectar con las emociones, desde la meditación, la respiración, la relajación, el yoga, y sobre todo sentirlas en el cuerpo. Entonces hay que bailar, por ejemplo. Bailar hace que vos puedas sacar lo que no podés decir. Muchas veces uno baila, libera toda esta cuestión feliz, pero también a veces baila y lo que sale cuando baila puede ser rabia,
puede ser tristeza, porque depende también de lo que esté bailando. Y así esté bailando sin saber bailar. No estoy hablando de coreografía, no estoy hablando de una danza con un conteo. Estoy hablando de bailar libremente, poner una canción y que me salga lo que me salga, como cuando voy a hacer baile social. La paso bárbaro bailando, me canso, me descontracturo y no estoy viendo a ver si me sale bien o me sale mal. Simplemente bailo, me dejo llevar. Y las emociones hay que dejarlas fluir en ese caso. La musicoterapia nos conecta con las emociones. Escuchar música. Hay canciones que nos conectan con la melancolía, con los recuerdos. Hay canciones que nos conectan con el amor, con alguien, con alguien a quien le tenemos muchísimo aprecio. Hay canciones que nos conectan con la fiesta, con una cuestión de momentos positivos para vivir. Y que bueno, en ese sentido, conectar con todo lo que es arte terapia es buenísimo. Después hay otras cosas, conectar con las emociones a través, como dije, visualización creativa, meditación. Y uno de las terapias que amo, que es la aromaterapia. Los aromas nos conectan directamente con el cerebro límbico. En casa debo comentarles, en casa tenemos aromaterapia 24/7, así que todo el tiempo nos está embebiendo con todos sus hechizos aromáticos, la bruja de los aromas en casa. Bueno, Eteria nació así, el microemprendimiento que se transformó en un proyecto de sueños, como nos pasa ahora con Supernova, se concretó de esa manera, pensando en el bienestar. Es aromaterapia y bienestar, porque esos aromas me conectan y me pueden conectar con, por ejemplo, para la tranquilidad necesito conectarme o el aroma de la lavanda, la melisa que me conecta con la relajación. La melisa en la almohada, muchachos, se los recomiendo. Chicos, chicas, se los recomiendo. Cuando tengan problemas para dormir, antes de una pastillita, melisa en la almohada. Sí, una bruma así como una bruma, como un aerosol. En la almohada y es fantástica. Bueno, y son varios más después para conectar con la libido, con el romance, puede ser el pachuli, puede ser todo lo que es amaderado. La esencia que te conecta con la felicidad es la esencia de naranja, por ejemplo. Es una de las tantas, el jazmín, después la esencia de rosa. Y para levantarte la energía, la menta, el limón, los que te ponen bien arriba, así como un montón. Pero bueno, la aromaterapia... ¿El guduchi no es también para levantar? El guduchi es para cuando uno está en realidad con el cansado físicamente o cansado mentalmente, si lo aplicamos en la nuca, por ejemplo, nos despierta. Es como un golpe o un shock frío de golpe. Ese es otro que viene, bueno, viene de... Todo está en la naturaleza. Uh-huh. Eso es lo que tenemos que entender, en la naturaleza que nos rodea y en la naturaleza interna, porque conectar con las emociones es la naturaleza de las emociones. Y eso es poder contemplar la vida sintiéndolas, atravesándolas y encontrándote con ellas para poder gestionarlas y tener una vida mucho más plena. Y hablando de gestionar, aprender a gestionar y desde lo energético, que era parte de lo que hablábamos en el capítulo anterior, en ese capítulo lo energético fue fundamental para lo que continúa, que es algo que les gusta mucho a todos, que es esto del tarot. Sí. Entonces, preguntarte respecto a esta actividad, ¿cómo se relaciona el tarot sí. con las emociones, teniendo en cuenta que habíamos dicho que es uno el que carga energéticamente y la energía de uno siempre está condicionada por las emociones? Sí, por supuesto. Por las emociones y los sentimientos que viene arrastrando también, que se generan a base de unas emociones, de acuerdo a esto que nos venía explicando, por lo que duran las emociones y lo que duran el sentimiento sostenido. Sí. Entonces, hay cartas dentro de los arcanos mayores que es tu rubro de trabajo, sí. dentro del tarot, sí. que se conecte con las emociones, que trabaje las emociones. Más allá de trabajar las emociones, todos los arcanos trabajan y conectan con la emoción, porque en realidad
la mayoría de las terapias, el coaching, todo con lo que hago, con lo que trabajo, con lo que desarrollo, sea el arte, sean las constelaciones familiares, sea el coaching, sea el tarot, todo tiene relación con las emociones. La aromaterapia. Todo, absolutamente todo. Todo lo que ese campo hace es conectar con lo que a veces tenemos desconectado. Hay una carta de tarot específicamente que habla de la emoción que tiene que ver con el amor, que son los enamorados o el enamorado. La trajiste. Sí. Bueno, ahora nos va a mostrar en la carta. Bueno, el enamorado o los enamorados, que es esta carta, ahora la voy a mostrar. Por ahí, no sé si la ven bien, ahí lo voy a mostrar. Acá también lo voy a mostrar, ahí. Bueno. Sí, después la vamos a poner acá. Exactamente. Bueno, es una carta que en realidad tiene varias cosas como símbolo. Por un lado está la pareja enamorada, Sí. pero vos ves que en el medio hay un tercero. Sí. Bueno, ese tercero... No el, ¿cómo es? El angelito por detrás. No, ese está es entre medio Cupido, buscada. ese es Cupido. Ok. Ese es el que representa de alguna forma el amor, ¿no? Sí. El eros. Bueno, pero hay una pareja y hay una persona en medio. Esa persona en medio puede Cero ser... discordia. Puede ser el tercero en discordia o puede ser quien dé la bendición del romance o del amor. Pero más que nada, puede también ser, una persona que tiene que decidir entre otras dos. Es la carta de la decisión, los enamorados. El enamorado o los enamorados es una carta de alguna forma joven. Digo joven porque el amor lo vemos como un sentimiento joven, más allá de que perdure en el tiempo, pero... Y que también habíamos hablado en el capítulo anterior que el tarot de arcanos mayores era como el círculo de la vida. Sí, claro. Por eso es una carta joven porque es una de las primeras. Exacto. Es la carta número 6. Bueno, y el enamorado o los enamorados conecta con decidir, con los caminos, con las decisiones, pero no es la única carta que en realidad conecta con lo emocional, porque otra carta que conecta con lo emocional es la fuerza. La fuerza, que es una carta hermosa, también la voy a mostrar. Es una carta que muestra a una mujer, o sea, lo femenino. Esa mujer está en lo que es el tarot marsellés, que es con el cual aprendí. Está como sosteniéndole la boca a un león, ¿no? Acá está sobre el león. Es una mujer por eso se llama así, la fuerza, ¿no? Tiene el símbolo del infinito sobre su cabeza y tiene que ver precisamente con dominar el instinto. Okay. Esa carta representa la conexión con la emoción positiva, o sea, la emoción placentera, pero frenar la parte instintiva, esa fortaleza. Hay que tener mucha fortaleza y mucha voluntad para poder decir, a ver hasta dónde llega mi emoción. Y una carta más es la templanza, que te voy a mostrar, más allá de que hay otras que conectan con las emociones, como la emperatriz, como, bueno, el loco, son todas cartas que conectan. La templanza, que es mi carta favorita, la templanza es ahí representa de alguna manera una mujer angelada, sí, pero que está pasando el líquido de un cántaro a otro, y es la espera. Es, bueno, es el momento de poner un poquito stand-by, es el momento de decir, acá no, acá me corro, acá espero. Por eso es mi carta como dar favorita. vuelta a un reloj de arena. Sí, exactamente. Eso es lo que representa. En algún momento voy a cosechar, porque eso lo vamos a ver en otra carta después. Pero lo principal es la paciencia y la espera. La paciencia, lo acabas de decir. La paciencia, que es la ciencia de la paz. Así que bueno, estas son las 3 cartas que nos elegiste porque tienen cierta conexión con cierta emoción. Sí, que tienen que ver con el equilibrio de las emociones, sobre todo. Bueno, y para ir culminando, como ya bien dijimos en el primer capítulo, la idea siempre es hacerlo con un relato. Este es el momento del relato que nos va a dar una enseñanza, nos va a dejar una metáfora y nos va a hablar un poco en base a la temática que hemos tratado hoy. Así que te invito a compartirnos el relato de hoy. Bueno, yo la verdad creo que los relatos, esto que decías en el primer episodio de que
nos contaron cuentos desde muy pequeños, ¿no? Y sabemos las cosas que sabemos porque nos cuentan historias, porque nos pasan cosas, porque la vida en sí hace que las emociones, en este caso, nos atraviesen. Grandes emociones o grandes despertares de emociones, vos históricamente también lo podrías explicar, han desatado guerras por el enojo, por la ira, por la ambición del poder. Grandes emociones han hecho incluso pelear civilizaciones, porque conocemos, por ejemplo, Helena de Troya, Sí. ¿no? La pasión, el amor que hizo que un pueblo se enfrentara con el otro. O sea, las emociones son esos arranques de golpe, pero que si nosotros podemos equilibrar, si nosotros podemos aprender a gestionar, realmente las vamos a tener a nuestro favor. Porque en realidad una cosa es ser asertivo. ¿Y de qué se trata la asertividad? Es el equilibrio. La asertividad está en el medio entre la pasividad y la agresividad. Es el no hacer nada o reventar todo, llamémoslo así, o destruir todo. No, hay que ser asertivo. Y esa asertividad tiene que ver con poner límites. Y también yo le puedo poner límite a otra persona sin necesidad de agredirla. Vuelvo a lo mismo. Los límites son sanos en todas las emociones. Los límites sanos te cuidan a vos, me cuidan a mí. El autocuidado es muy importante. Y determinar qué hago con las emociones tiene que ver con este relato, de ver cuánto sostengo y cuánto puedo soltar. Este relato se llama La maleta sin desempacar. Cuando su esposo se marchó inesperadamente en un viaje de negocios y nunca regresó, víctima de un accidente en el extranjero, Marta mantuvo su maleta exactamente como había quedado en la habitación, medio abierta, con algunas prendas que él había considerado llevar, pero decidió dejar en el último minuto. Durante 2 años, la maleta permaneció en ese mismo lugar, intacta. Los familiares le sugerían que la guardara, que donara los artículos, que siguiera hacia adelante. Pero para Marta, desempacar esa maleta sería como una segunda muerte, la aceptación final de que él no volvería para volver a terminar de empacarla. Un día, su pequeña nieta entró en la habitación y, curiosa, comenzó a hurgar en la maleta. Antes de que Marta pudiera detenerla, la niña sacó una camisa y dijo: «Abuela, ¿puedo quedarme con esta para dormir? Así sentiré como si el abuelo me estuviera abrazando». Ese gesto inocente abrió una puerta. En los días siguientes, Marta comenzó lentamente a sacar los objetos de la maleta, distribuyéndolos entre los familiares y amigos que habían querido a su esposo, transformando objetos de ausencia en puentes de conexión. A ver, ¿qué nos deja esto? La maleta sin desempacar en nuestras vidas como una forma de preservar esa posibilidad de regreso. Desempacar la maleta puede ser un acto no de abandono, sino de distribuir el amor contenido en ellas. A veces nosotros mantenemos una emoción, así como no la dejamos fluir, también la sostenemos con nuestro pensamiento. A veces ese enojo lo sostenemos tanto mentalmente que se transforma en resentimiento. A veces esa angustia del momento se termina transformando en realmente una tristeza profunda y una posible depresión. Y así con cada una de las emociones básicas, como la alegría, como el miedo, como el desagrado, como el asombro. Todas son emociones que, si sostenemos, sobre todo las displacenteras, nos hacen mucho daño y llenamos la mochila en vez de utilizarla como caja de herramientas. Entonces, yo los invito a que puedan identificar cuál es esa maleta. ¿Cuál es la maleta que tienen sin desempacar en su vida? Un espacio, un objeto, una situación que los mantiene arraigados
en un momento sin cambiar. También hay que tener esa predisposición, dejar el miedo a la pérdida, porque puede ser de cualquier tipo de pérdida, cualquier tipo de duelo, así sea cambiar de trabajo, cambiar de mudarse, cualquier quiebre a nosotros nos hace vivir un duelo, porque tenemos que cambiar de situación. Entonces, piensen, sientan, conéctense con las emociones y a ver cómo podrían desempacar esa maleta de manera gradual, de manera significativa. ¿Cómo empezamos entonces a abrirnos y a mostrar cuáles son las emociones que nos habitan, a transitarlas, a dejarlas fluir, a abrazarlas? Hay que abrazar la emoción. Hay que sostener la emoción en el momento que hay que sostenerla y atravesarla y aprender de ella. Y eso hace que nosotros nos convirtamos en personas emocionalmente inteligentes. Así como Ángel los invitó a desempacar la valija que cada uno tenga en su hogar, yo los invito a que, sigan frecuentando el canal, sigan frecuentando Supernova, sigan frecuentando el consumo de este podcast que tanto valor, tanto corazón le ponemos cuando lo hacemos, que es Opuestos Complementarios, e invitarlos también a que, nos reencontremos en el próximo capítulo, invitarlos a que se suscriban al canal, a que inviten a sus conocidos, a quien crean que les pueda utilizar y les pueda servir el contenido que generamos en este podcast, que se lo quieran recomendar. Así que bienvenido sea. Así es, así que invitadísimos todos, gracias por estar del otro lado. Lo que tratamos de hacer es nutrirlos, tratar de brindarles herramientas desde la experiencia, a partir de lo que consideramos el desarrollo personal, la cultura general y todo lo que tiene que ver con la evolución del ser humano. Yo creo que todo lo que compartimos en Opuestos Complementarios tiene que ver con eso, con poder integrar las energías y aprovechar para agradecer a quienes ya están suscriptos a nuestro canal, a los auspiciantes que nos acompañan y los que se van a sumar próximamente. Y nos encontramos en el próximo episodio. No se olviden de dejar su like, nos sirve muchísimo para crecer en el canal y poder llegar a más personas con nuestro contenido. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos.